Buenas tardes, estimados socios Autofom. Una vez más estamos aquí en un webinar especial para ustedes en nombre del presidente Adolfo González Orjovic y su director Jorge Avante Arcos. Esta vez tenemos el tema de administración de riesgo en prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, y nos acompaña Alondra de la Garza. Ella es asociada senior en Business Advisory Services de Grant Thornton. Entonces, bienvenida, Alondra. Creo que este tema está siendo de mucha relevancia hoy en día y con muchas preguntas y dudas de nuestros socios. Entonces yo creo que vas a tener muchas preguntas. Perfecto. Si no, nos dejas tus datos. Claro que sí. Con mucho gusto los contactamos, ¿no? Sí, por bienvenida, supuesto. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Un gusto para mí estar aquí con Asofom, con Jorge, con todos ustedes, socios. Les agradezco y bueno, espero que esto sea de utilidad. Estamos tocando un tema que es de suma importancia para todos ustedes, que en apariencia puede parecer algo nuevo o podría parecer algo nuevo, puede parecer como en su momento parecía PLD, no un tema como de moda. No obstante, no estamos hablando de temas de moda, no estamos hablando de situaciones nuevas o que no existieran. Sencillamente hemos ido avanzando todos ustedes como parte del sistema financiero mexicano, como SOFOMS, hemos ido avanzando en un proceso de irle poniendo nombre a las cosas, ¿no? PLD no es nuevo ni para ustedes, ni para el resto del sector financiero, ni en México, ni en el mundo. Es un riesgo que ha existido, es un tema que ha existido a través de los años y que únicamente pues lo hemos ido identificando y le hemos ido dando una prioridad, ¿no? Y esa prioridad lo traducimos, por ejemplo, en las leyes que hoy en día tenemos, en las exigencias tanto nacionales como internacionales, y bueno, finalmente parecieran, como digo, cosas nuevas, no obstante no lo son. Lo mismo sucede hoy en día con todo lo que es el tema de administración de riesgos, lo mismo sucede con lo que es el enfoque basado en riesgos, que lo tienen perfectamente identificado con la reforma del 9 de marzo en sus disposiciones. No es un tema nuevo, ya lo hacen, ya lo hacían, solamente hoy en día nos está exigiendo la regulación estructurarlo, es decir, darle un orden, darle una forma, y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Esa forma en la que ustedes van a llevar a cabo o están llevando a cabo ya hoy en día el capítulo 2 bis, que es este enfoque basado en riesgos, es a través de una administración integral del riesgo. Entonces entendemos o podemos ir visualizando que el enfoque basado en riesgos es parte de su administración integral del riesgo. Dejémoslo hasta ahorita en administración integral del riesgo. Solo por su operación ustedes tienen muchísimos riesgos, ¿no? Está el riesgo de crédito, ¿verdad? Están los riesgos obviamente que conocemos de PLD. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas formas en las que ustedes van atacando los riesgos que tienen se llama administración integral del riesgo. Entonces vamos a empezar a platicar, y antes de hablar de administración de riesgo, pues ¿qué es un riesgo, no? Un riesgo es la probabilidad de que un evento negativo impacte a los objetivos generales, particularmente de una institución, de una organización como lo son ustedes. Entonces, algo importante cuando hablamos de riesgo, el riesgo, solo por existir ustedes como empresas, están expuestos. Es decir, el riesgo, con independencia de lo que platicaremos más adelante, el riesgo nunca se va a eliminar. Podemos hacer 1000 cosas que las platicaremos para que estos riesgos se vuelvan pequeños, pero nunca lo vamos a eliminar. La única forma en la que yo podría eliminar un riesgo es no hacer nada. Dicen por ahí que el que nada hace nada se equivoca, ¿no? Entonces, esa es la única forma en la que yo podría eliminar un riesgo. Luego, entonces, ¿qué es un riesgo en materia de PLD y FT? Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Bueno, pues es la probabilidad de que una institución como ustedes, ¿verdad?, sea utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos que provienen de un origen ilícito, o en su caso, que ustedes sean utilizados para hacer llegar recursos, ¿verdad?, a causas o fines
ilícitos, como lo es, por ejemplo, lo que es el terrorismo, ¿sí? Que ustedes puedan servir como vehículo para financiar. Ese es el riesgo de PLD, ¿verdad? Y el riesgo de financiamiento al terrorismo. Entendamos eso como riesgo, la probabilidad de que un evento no deseado impacte a mi institución, ¿sale? Un ejemplo que yo siempre les pongo en pláticas y cursos que doy es, si tú no conoces tus riesgos, tú no puedes prevenirlos, ¿sale? Si tú no sabes cómo se manifiestan estos riesgos, no los puedes prevenir. Uso la metáfora de cuando uno va con el doctor, ¿no? Tú vas con el doctor pensando que todo está bien, te hace un chequeo y entonces te dice, oye, ¿sabes qué, Jorge? Noto, de acuerdo a tus estudios, que esa es una parte de identificación del riesgo, tus estudios médicos, que traes por ahí el colesterol alto, triglicéridos altos, y luego además te acabo de pesar y ¿sabes qué? Por ahí traes 2-3 kilitos de más, y luego veo tus antecedentes y ¿sabes qué? Tus abuelos o tus papás tienen por ahí un tema de hipertensión, diabetes, etcétera. Oye, estás muy expuesto a que te vaya a dar un infarto, a que vayas a tener una enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El doctor le acaba de identificar los riesgos a Jorge. ¿Qué sigue? Oiga, ¿y cómo le hago? Ya sé cuáles son mis riesgos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es muy simple. Tienes que hacer ejercicio, comer mejor, etcétera, etcétera. Ese comer mejor, hacer ejercicio, es parte de los mitigantes que vamos a platicar. Pasa un mes, Jorge vuelve con el médico, se vuelve a hacer estudios nuevamente, lo vuelven a pesar y dicen, oye, ya bajaste los kilos que traías de más, tus niveles de colesterol, triglicéridos están dentro de la normalidad. Hiciste más pequeño el riesgo al cual estás expuesto, pero hay algo que Jorge no puede evitar. Y lo comentamos ahorita, sus abuelos, sus papás tienen por ahí algunas enfermedades, eso se llama genética. Jorge tendría que no estar aquí en el plano material para no estar expuesto a ese riesgo. Lo mismo nos pasa a nosotros, nuestros riesgos no los vamos a eliminar, los vamos a hacer más pequeños, pero nunca se van a eliminar, tendríamos que dejar de operar, ¿vale? Luego, ahora sí, ¿qué es la administración integral del riesgo? No en PLD, solo la administración integral del riesgo. Es el conjunto de objetivos, ¿verdad? De políticas, de procedimientos, todas las acciones tendientes que ustedes llevan a cabo para identificar, medir, evaluar, comunicar, limitar, controlar los riesgos. Cualquier riesgo al cual su entidad esté expuesta. Si eso lo traslado a temas de PLD, que sería la administración integral de riesgo en temas de PLD, es el conjunto de objetivos, y aquí metemos PLD. ¿Cuáles objetivos son los de la administración de riesgos en temas de PLD? Evitar o combatir los delitos del 400 bis, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos del 139 quater, ¿verdad?, que es financiamiento al terrorismo, y entonces esos son mis objetivos, y entonces todas mis políticas, procedimientos, controles, ¿verdad?, irán tendientes a mitigar, a eliminar, a controlar esos riesgos. Y entonces aquí entra, ¿para qué? Para identificarlos, medirlos, vigilarlos, controlarlos, informarlos y finalmente revelar toda la información que sea precisa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al cual mi institución está expuesta. Les comentaba ahorita, el enfoque basado en riesgos que ustedes tienen en su disposición es parte de la administración integral del riesgo. Si queremos separarlo, la administración integral del riesgo tiene dentro lo que es el enfoque basado en riesgos. Si ustedes recuerdan, la metodología que marca la disposición me dice que yo debo de identificar, medir, ¿verdad?, y finalmente mitigar mis riesgos. Si ustedes se fijan, eso está dentro de la administración integral del riesgo. Y entonces, ¿cómo vas a hacer estas tareas de identificar, medir y mitigar? Bueno, primeramente teniendo el objetivo de hacerlo, estableciendo políticas, procedimientos y acciones. Si me preguntas, ¿estoy en ceros? ¿Tengo que empezar? No, no estás en ceros. Tu disposición, todo lo que tú ya haces hoy en día, es parte de una administración integral del riesgo.
en temas de prevención del lavado y de financiamiento al terrorismo. No lo conocíamos así, pero tú ya lo tienes, solamente vamos a empezar a estructurarlo y a empezar a darle forma. De eso se trata esta administración integral del riesgo. ¿Okay? Ahora bien, administración integral del riesgo tiene varios elementos o consideraciones importantes. Primero, tienes que saber que existen variables de riesgo. Ustedes las tienen claramente identificadas, lo hacíamos ya antes. ¿Cuáles son tus variables de riesgo? Tus clientes, los productos y servicios, a qué mercado te diriges, qué instrumentos monetarios manejas, ¿verdad? Ubicación geográfica de las zonas donde tú operas, todo eso se considera una variable de riesgo. Los sistemas que tú tienes dentro de tu institución, el personal que lleva a cabo todo lo que es estructuras internas, me refiero a oficial de cumplimiento, me refiero a comité de comunicación y control, todo eso puedes empezar a saber que son variables, ¿verdad? O consideraciones de riesgo. Luego está el riesgo inherente. Cuando hablamos de administración integral del riesgo, hablamos ya de terminologías de control interno. Por ejemplo, el riesgo inherente es el que les decía, el que solo por operar estás expuesto. No hay forma de que lo quitemos. Luego vienen los mitigantes, que son todos los controles, todas las acciones, todas las medidas que una vez que identificas el riesgo vas a aplicar para que ese riesgo se haga más pequeño. Ese riesgo pequeño se llama riesgo residual, que es una vez que aplicaste todos tus controles y medidas, te queda un riesgo chiquito o pequeño, que es el riesgo residual. Y entra una parte importante, ese riesgo pequeño que te quedó, ¿es aceptable? Es decir, ¿te gusta? ¿Lo quieres reducir más? ¿O dices, sabes qué? Me apreté demasiado, estoy haciendo muy burocrática mi operación, yo creo que puedo aflojarle un poquito. Eso se llama apetito de riesgo, que es qué tanto estoy dispuesto yo a aceptar los riesgos que me quedan. Entonces, estas son algunas consideraciones importantes que siempre estarán presentes en la administración integral del riesgo y por lo tanto en todo esto que vamos a ver en materia de prevención del lavado y de financiamiento al terrorismo. Ya platicamos de la administración del riesgo y entonces viene la pregunta importante, ¿qué es el enfoque basado en riesgos? ¿Qué les está pidiendo la comisión a ustedes dentro de su capítulo 2 bis? Pues bueno, es básicamente esto, identifica tus riesgos, evalúalos, ya platicaremos qué implica una evaluación de riesgos, entenderlos. Aquí algo importante y algo yo creo que de las cosas más relevantes es entender el riesgo al que estoy expuesto. Muchas veces incurrimos en el error, porque es un error, decir, yo no estoy expuesto a ningún riesgo, mi operación es muy segura, yo solo con gente que conozco. Ojo, no es que tú desees incurrir en temas de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo. Si recordamos, ahorita que platicaba del riesgo de PLD, les hablaba, es la posibilidad de que te utilicen, no de que tú quieras lavar dinero, no de que tú quieras financiar actos de terrorismo. Por eso hablábamos del riesgo de lavado y de financiamiento. Es la posibilidad de ser utilizados, de ser engañados. Entonces, no es que tú quieras cometer como tal los ilícitos, es que nos pueden utilizar. Entonces, cuando hablamos de entendimiento del riesgo es entender eso, que no es que tú lo desees, que es una posibilidad que algún tercero venga y me utilice como medio para lavar dinero o en su caso, ¿verdad?, para financiar actos de terrorismo. Entonces, entender el riesgo al que estamos expuestos por el país donde operamos, por nuestra clientela, por nuestros canales de distribución, por la moneda con la que operamos, por la estructura propia de la empresa. Es un riesgo, por ejemplo, decir, oye, tengo que aplicar un enfoque basado en riesgos que me implica recursos, tiempo, personas, etcétera, y no lo tengo. Desde ahí estamos hablando de riesgos que pueden imposibilitar que tú puedas cumplir con este objetivo de mitigar esos riesgos. Entonces, todo eso es parte del entendimiento. Otra parte importante es, si yo no entiendo los riesgos, yo no voy a ser proporcional. ¿Qué quiere decir? A mayor riesgo le aplicarás mayores controles, pero si no lo entiendes, no vas a aplicar los controles necesarios. Puede ser que te excedas o puede ser que te quedes corto. Entonces, por eso es muy importante el entendimiento. Entonces,
De nuevo, ¿qué es el EBR? Identificar, evaluar, entender el riesgo en el que las instituciones financieras estamos de ser utilizados, ¿verdad?, para lavar dinero o en su caso para financiar actos de terrorismo. ¿Cuál es la relación entre una administración integral de riesgo y un enfoque basado en riesgo? Bueno, la administración del riesgo la vamos a utilizar para diseñar e implementar nuestro EBR. Los que son administradores, acuérdense, la administración son todos esos planes, actividades, responsables, ¿verdad?, cronogramas y todo esto que hacemos los administradores para lograr objetivos. Es lo mismo, el objetivo de mitigar riesgos necesita de una administración adecuada de riesgos, necesita de poner cada cosa en su lugar, con sus tiempos, con sus responsables. Algo muy importante es, no porque tú tengas un enfoque basado en riesgos, diseñado e implementado aparentemente de la mejor forma, no quiere decir que es infalible, no quiere decir que ya con eso estás blindado. Aún así, podemos ser utilizados. ¿Por qué? Muy simple, porque los riesgos, y lo platicaremos más adelante, los riesgos son dinámicos, los riesgos son cambiantes. Tú hoy puedes implementar el mejor EBR y los riesgos que tú identificaste hoy, mañana pueden ser muy distintos, mañana pueden ser superiores o en su caso pueden haber disminuido y por lo tanto lo que hoy implementaste es demasiado duro, demasiado severo. Entonces no hay un enfoque infalible. Y otra cosa importante es, no existen metodologías aceptadas universalmente. Es decir, hay muchos modelos de control. Por ejemplo, uno de los más utilizados en control interno y administración integral de riesgo es algo que le llaman COSO. El COSO puede servirnos, pero si somos una institución muy pequeñita, puede verse excedido, puede quedarnos grande. Entonces, aquí no hay ningún modelo aceptado universalmente. Y algo bien importante que puede ser, yo digo que puede ser en beneficio o en perjuicio de nosotros. Las disposiciones a mí me dicen, tú tienes que identificar, medir y controlar tus riesgos, ¿verdad? En temas de PLD, pero no te dicen cómo lo hagas. Solamente te dice, identifica, te voy a dar una guía, evalúa, te voy a dar una guía y finalmente establece mitigantes. Pero realmente no nos dice paso a paso cómo lo tengo que hacer. Ahí les están dejando completa libertad de que lo hagas a tu real saber y entender. Es bueno porque te puedes adaptar de tu organización. No todos somos iguales. Habemos instituciones pequeñitas y unas gigantescas. Entonces, te da esa posibilidad. Adapta a tu tamaño, a tu modelo de negocio, que eso también es diferente en todos ustedes. Entonces, esa es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Pues que te deja pensando, ¿y cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Correcto? Entonces, no hay un modelo o una metodología universalmente aceptada. Puedes tomar lo mejor de los diferentes modelos que hay o que existen y adaptarlos a tu institución. ¿Ok? ¿Cómo vamos bien? Bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas? No. ¿Dudas? Ok. No. Correcto. Ahora bien, tenemos toda la buena actitud de poner un enfoque basado en riesgos adecuado, de tener una administración integral de riesgo. Como les digo, no es un tema que no conozcan, a lo mejor no lo conocíamos por nombre, pero es un tema que lo hemos llevado a cabo. Desde que ustedes tienen sus disposiciones, desde 2011, ustedes ya tienen una administración integral de riesgo. Desde entonces, todos sus temas de identificación, de reporteo, de conocimiento, de tener estructuras internas, de tener una capacitación en materia de PLD, de tener manuales, de tener una auditoría, todo eso es parte de una administración integral del riesgo. Son medidas tendientes a limitar, a hacer pequeños esos riesgos. Entonces no es algo nuevo, solamente le estamos poniendo nombre o le estamos poniendo una etiqueta. Y bueno, evidentemente con lo que nos pide el capítulo 2 bis, evidentemente tendremos que documentarlo también, es darle una estructura nada más. Pero ahora, con esto que tenemos desafíos importantes. Hoy en día sabemos algo tan simple como que si yo quiero tener una institución en la medida de lo posible blindada y con personal capacitado para prevenir lavado de dinero, hoy en día sabemos que necesito tener, por ejemplo, un oficial de cumplimiento certificado. Eso, cuando salió la disposición,
para la certificación fue un gran reto para ustedes, fue un gran desafío porque no ha sido tarea fácil certificar a sus oficiales. Estoy segura que algunos todavía estamos en este trabajo, en este batallar. ¿Por qué? Porque es algo bastante complejo, porque muchas veces mi oficial teníamos de todas las profesiones habidas y por haber, tenemos ingenieros, tenemos administradores, tenemos abogados, y es complicado unificar el conocimiento de todos. Y esta labor es difícil para ustedes, sociedades financieras de objeto múltiple, para centros cambiarios, para SOFIPOS, para uniones, para todos ha sido una labor verdaderamente compleja. Entonces, uno de los desafíos de una administración integral del riesgo es tener la persona indicada y capacitada que pueda llevar a cabo esto. Si ustedes se fijan, esto ha llevado un proceso de profesionalización. Antes, oficial de cumplimiento nombraba a mi asistente, a mi mano derecha, supiera o no supiera, pero yo necesitaba quien ocupara el cargo. Hoy en día la persona tiene que tener un conocimiento especializado, y para resumen de eso está el temario de la certificación, que no es nada ligero. Entonces ya tiene que tener un conocimiento. Eso ustedes, y empecemos a ver esto ahorita únicamente enfocado en la parte del oficial, que es algo que trasladaremos aquí. Eso les costó dinero a ustedes, señores, porque ustedes tuvieron que pagar evidentemente la certificación. Si ustedes mandaron a sus oficiales algún curso, el curso les costó. Si el curso fue foráneo, fue lejos de las ciudades donde ustedes están, eso les costó viáticos, les costó pasajes, les costó muchas cosas. Si el oficial no pasó, eso me vuelve a costar dinero, y adicionalmente me está costando tiempo, porque a lo mejor todos ustedes, que son magníficos jefes y empresas, les dieron una semana o dos a sus oficiales para que se fueran a estudiar. En tiempo, esfuerzo y dinero para que esa persona se certifique. Entonces ya no puede ser cualquiera un oficial, y ahora ya sabe cosas mínimas de PLD, porque eso dice la certificación, la han leído, dice conocimientos mínimos. Ahora tiene que saber de administración integral de riesgos. Yo, para poder implementar esta administración integral de riesgo, este enfoque basado en riesgos, necesito tener una persona que sepa hacerlo. Necesito una persona que sepa de control interno, que sepa aplicar todo esto que estamos platicando. Entonces, la certificación, sí, en Gafi yo hablé de EBR, en Basilea ustedes vieron EBR, en Wolfsberg, en los ISOs ustedes vieron enfoques basados en riesgo, pero ahora ya no es suficiente eso, ahora también tiene que saber de administración integral de riesgo. Entonces, parte de los grandes desafíos de poder aplicar una administración integral del riesgo es tener a las personas adecuadas, y aquí hablo en plural, no solo su oficial va a poder implementar esto. Esto no es un trabajo de una persona. Y si ustedes revisan, y esto les hace sentido, en la parte de estructuras internas, en su disposición, en la reforma, se modifica por ahí y se agrega una función al comité. ¿Cuál es? Que tienes que proveer de recursos suficientes a la empresa para que pueda cumplir con este enfoque basado en riesgos. Y te dice personal, económico, tecnológico. Tú ya no puedes decir, pues es que no tengo la cantidad de gente necesaria. Está dentro de la disposición que tú tienes que tener la cantidad de personas necesarias y suficientes para cumplir con este EBR. Entonces ya no es tarea de uno, es tarea de varios, y esos varios tienen que tener conocimiento, por lo cual tiene que haber capacitaciones para que puedan implementar una administración integral del riesgo. Ese es uno de los grandes desafíos. Si tú no tienes las personas que lo sepan hacer, lo demás ni siquiera es mencionarlo, ¿sale? Ese es el primer grande desafío. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Para que tú puedas implementar un adecuado enfoque basado en riesgos, para que tú puedas tener una adecuada administración del riesgo, necesitas tener información oportuna, precisa, confiable. Yo no me puedo poner a identificar riesgos en base a información errática, en base a información informal. Yo necesito fuentes confiables de información. Y vayan amarrando todo esto, por favor,
a lo que dice su capítulo 2 bis. Si ustedes revisan, el capítulo 2 bis me dice que cada riesgo que yo identifique, que cada riesgo que yo mida, tengo que tener el sustento. Es decir, tú me dices que Ciudad de México es de bajo riesgo y tú solo operas en Ciudad de México. ¿Por qué? ¿De dónde lo estás sacando? Antes decíamos así, al dedazo, por así decirlo, bueno, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se oyen cosas muy malas. Yo soy de Chihuahua, no le estoy echando a nadie. Porque se oyen cosas malísimas. Entonces, eso era solamente un juicio. No tenía ni elementos realmente confiables para emitir una opinión de esa naturaleza. Hoy en día, si yo voy a emitir una opinión de tal magnitud, tengo que tenerla sustentada y por eso necesito información precisa, oportuna y confiable. Poder conseguir y allegarte de esa información implica tiempo. Necesitas gente que esté investigando, que esté obteniendo cifras, que esté obteniendo estadísticas de organismos formales y confiables. Por ejemplo, PGR, INEGI, etcétera. Pero necesito información confiable, precisa y oportuna. Siguiente punto, comprensión homogénea de los riesgos. Algo muy relevante en esto es, yo puedo tener un entendimiento de lo que es el riesgo en materia de lavado de dinero y Jorge puede tener uno muy distinto. Pero si ambos estamos en la misma organización y ambos tenemos entendimientos diferentes, esto va a ser un problema. Y más, por ejemplo, si Jorge es parte, por ejemplo, del Consejo de Administración, porque recuerden, y volvemos a la reforma, que el enfoque basado en riesgos debe de ser aprobado por las cabezas de las empresas, por el Consejo de Administración o administradores únicos, ¿sale? Entonces, si yo entiendo como oficial de cumplimiento, como muy riesgoso X situación, y Jorge no lo ve, no me lo va a aprobar. ¿Sí me entienden? Entonces es importante que nuestro entendimiento del riesgo sea homogéneo y por lo tanto tendremos que tener procesos de sensibilización. Está un poquito más adelante, pero es importante tener procesos de sensibilización, tener una cultura de cumplimiento desde los más altos niveles de la organización y que se vayan permeando hacia el resto de la empresa. Así como ustedes tienen misión, visión, valores y todo eso se debe de permear desde arriba hasta las partes más operativas de sus instituciones, lo mismo debe ser la cultura de cumplimiento, la cultura de prevenir temas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Lo tienen que permear de arriba hacia abajo. Nunca va a poder fluir esto de abajo hacia arriba. Entonces hay que comprender todos lo mismo. Hay que tener la cancha pareja y que lo que yo veo de este lado lo vean también las cabezas de la institución. Contar con un juicio sensato. Para que yo pueda contar con un juicio sensato es importante y necesario lo anterior, que entendamos lo mismo y que tengamos información precisa y entonces ya podré emitir juicios de valor sensatos, porque al final del día en la medición de riesgos van a tener que emitir juicios de valor, es decir, en base a la información con la que cuento podré determinar qué es alto, qué es medio y qué es bajo riesgo. Luego, elección del responsable del diseño e implementación, lo platicábamos en un inicio. Ese responsable es el oficial de cumplimiento y está nombrado básicamente desde la disposición, ¿sale? Cumplir con los tiempos establecidos, ya sea por política interna y normativos. Ese es un desafío muy importante, lo mencioné ahorita. El tiempo es dinero al final del día. Si yo me excedo en mis tiempos de implementación de un EBR, me va a costar dinero. Hablando solamente de la institución, me va a costar dinero porque esa gente va a estar dedicada a diseñar e implementar un EBR, que si nos excedemos estarán descuidando otras tareas. Pero algo más importante, ustedes tienen tiempos normativos, que es en junio del año 2018. Si yo me excedo de esos tiempos, entonces ya no solo es que me cueste dinero por el tiempo que descuido internamente, me puede costar dinero por sanciones. Entonces hay que cumplir con los tiempos normativos y hay que cumplir con los tiempos establecidos de forma interna. Algo importante que yo les he comentado en otras sesiones, en pláticas, es lo siguiente. Todo esto que ustedes van a hacer en su enfoque basado en riesgos, que es identificar, medir, mitigar,
todo eso ustedes lo van a tener que poner en papel, pero al final del día, todo lo que tú pongas en papel, toda esa identificación de riesgos, toda esa nueva matriz, se va a tener que trasladar al sistema, ¿correcto? Y dice la disposición que no debe de existir inconsistencias entre lo que está en papel y lo que está en el sistema. Ojo, todos los que tienen un proveedor externo de sistemas, yo les pregunto, y contéstense en privado, ¿cuánto les ha costado implementar un sistema? Olvídense ahorita de la matriz, solamente poner en productivo un sistema y que el sistema funcione como ustedes necesitan. No les voy a hablar de la parte económica, ¿cuánto en tiempo les ha costado? Toma meses que un sistema quede correctamente funcionando a lo que ustedes necesitan. ¿A qué quiero llegar con esto? Muy simple. Ustedes van a documentar sus nuevos modelos de riesgo, sus ponderaciones nuevas, su matriz. Y ya cuando lo tengas todo documentado, vas a ir con tu proveedor de sistemas. Ojo, su proveedor de sistemas no solo los atiende a ustedes, tiene muchos clientes más. Se lo vas a ir a llevar y entonces son cientos pidiéndole al mismo proveedor, implementame la matriz. Y se supone, porque eso nos pide el EBR, de acuerdo a la disposición, que cada enfoque va a ser distinto. ¿Cuánto le va a tomar a tu proveedor de sistemas cumplir con cada uno de ustedes? Yo te pregunto, ¿cuándo tienes que tenerlo listo? Probablemente en diciembre, para que tenga de diciembre a junio, para que a todos les quede implementado para el tiempo que lo pide la disposición. Los que tienen un desarrollo interno es más fácil porque le puedes dar prioridad y dices, ¿sabes qué? Atiéndeme primero esto. Pero los que dependemos de un proveedor externo, esos tiempos se empiezan a poner más complicados, se vuelve un desafío importante porque son muchos los que van a estar pidiéndole al mismo tiempo a su proveedor exactamente lo mismo. Oye, necesito que esto que hice en papel funcione para el junio de 2018. Entonces, calculen sus tiempos. Si tú dices, es que en mayo ya voy a tener todo documentado, siento decirte que veo complicado que tu proveedor de sistemas de mayo a junio te lo tenga listo dentro del sistema y que te lo tenga funcionando. Entonces, ya que hablamos de desafíos de tiempo, consideren eso, que es muy, muy importante para todos ustedes. Luego, considera los costos. Interrumpa. Sí. Por ejemplo, ahí para el tema de sistemas, he escuchado también por ahí en otras pláticas donde la recomendación es, oye, entonces saca las variables o la información que te da tu sistema y a partir de esas variables usas tu matriz o toda la metodología de por qué vas a ver riesgos, ¿no? Obviamente porque si utilizas variables que no están en tu sistema, pues obviamente los cambios van a ser mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí la recomendación es integrar, ¿no?, al área de sistemas a este proveedor desde el principio o hasta en qué momento pueden intervenir estos proveedores de sistemas para que puedan sacar a tiempo esta metodología. Yo creo que aquí hay varias cosas importantes y la primera de ellas es lo que comentas, ¿no? Tomar las variables que da mi proveedor de sistemas y en base a eso hacer mi EBR. Y si no son todas las que yo necesito, o si son muchas más de las que yo necesito, al día, hasta hace poco, todos los proveedores de sistemas, y eso es casi algo homogéneo para todos, me daban mi sistema y me daban una matriz precargada. Y todos teníamos la misma matriz. Entonces, si yo mido 1,90 y me pongo el traje de una persona de 1,70, no me va a quedar. Eso hacíamos, ponernos el traje de una persona de 1,70 todos. A unos les quedaba bien, a otros les quedaba grande, a otros les quedaba corto. Ya no podemos hacer eso. Yo necesito tener mis variables de riesgo que son únicas porque mi operación es única. Mis tipos de productos o servicios son únicos. Entonces, por lo tanto, yo necesito que lo que yo hago lo adapten al sistema, no lo que el sistema hace se adapte a mí. Entonces, ustedes le van a entregar básicamente la receta de sistemas para el cálculo de riesgos y entonces él tendrá que ponerlo a funcionar. Ahora bien, ¿en qué momento debes de incorporar a sistemas? Bueno, una vez que tú identifiques los riesgos, en la parte de la medición, que es cuando tú vas a ponderar, que es cuando tú le vas a poner etiquetas de alto, bajo, medio riesgo a las situaciones, probablemente desde ahí podamos empezar a meter a sistemas. ¿Por qué? Porque como yo ya identifiqué mis riesgos, yo ya le puedo decir, ven metiendo estas variables.
Ya nada más te voy pasando los números, es decir, los ponderadores, las etiquetas de riesgo, de alto, de bajo y de medio, y entonces ellos pueden ir haciendo una labor previa que es cargando todos los riesgos que yo identifiqué, cargando los valores, y ya en un proceso más adelante podremos decirle, ok, vamos a hacer pruebas, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo, si ya me calcula de forma adecuada, podemos irlo haciendo de forma anticipada, desde que tú identificas tus variables de riesgo, trasladárselas, desde que tú les das valores, trasladárselas, porque si lo queremos hacer todo al final, créanme, se va a volver un caos. O sea, se los puedo decir, es una certeza matemática que se va a volver un caos, porque es lento. Generalmente la parte de sistemas y parametrización de un sistema es lento y creo que es experiencia de todos. Hasta ponerle, agregar un dato, un campo adicional, a veces se puede volver muy tardado, se puede volver muy lento. Entonces no les estoy diciendo algo que no hayamos visto con anterioridad. Entonces, desde que tú identifiques tus riesgos, ya puedes irle dando tarea al de sistema. ¿Sabes qué? Esto es lo que identifiqué, mételo. Es más fácil que le digas, ¿sabes qué? Identifiqué un riesgo adicional, mételo, a que le pases otra vez todo el bonche de cero. Entonces, podemos irlos involucrando desde el principio. Yo les sugiero, antes de esto, y yo me imagino que todos ya están trabajando en su EBR, tengan una plática con ellos también y vean si eso es viable. Porque por otro lado, y no es un tema en el que yo busque o quiera decir algo malo de la gente de sistemas, pero cada cosa que ustedes pidan cuesta dinero. Entonces vayan teniendo una plática previa para ver cómo pueden hacerlo de la mejor manera posible, haciendo un análisis costo-beneficio, que eso es algo importante, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Desde la identificación ya le puedes pasar tarea a la gente de sistemas interno, si tienes un desarrollador interno o tienes un proveedor de sistemas como tal, ¿ok? Y aquí entra justamente lo que estamos platicando, ¿no? Considerar esos costos, porque nos va a costar dinero. Me va a costar dinero lograr poder llevar a cabo todo esto. Entonces, los recursos necesarios, aquí hablábamos que el tiempo es un recurso, que las personas somos un recurso, que esto, un aparato, es un recurso, ¿sale? Que su propio sistema es un recurso, recursos tecnológicos. Entonces, considera que tengas todos los recursos suficientes para poder implementar una adecuada administración del riesgo. Si no tienes los recursos suficientes, algo nos va a perjudicar. Probablemente no salgamos en tiempo, probablemente no lo hagamos de forma adecuada. Entonces, hay que hacer un análisis consciente de los recursos que tenemos y si son suficientes para la magnitud de la empresa que somos. Lo platicábamos ahorita, reevaluación constante de los riesgos. Lo que yo hoy en día identifico como riesgoso no es eterno, señores. Los riesgos cambian constantemente, los riesgos son dinámicos. Véanlo de una forma muy sencilla. Ahorita, por ejemplo, países como Venezuela, que ya son riesgosísimos, que ya el señor Donald Trump metió a Maduro en las listas de OFAC. Eso, a principios de año, no existía. Es decir, el señor Maduro era un señor presidente o un jefe de Estado, pero nada más, ¿sale? Hoy en día ya es una persona de riesgo. Entonces, así de dinámico es esto. A lo mejor posteriormente, 1 año, 2 años después, lo sacan de OFAC y vuelve a ser una persona común y corriente como nosotros. Entonces los riesgos están cambiando constantemente. Yo no puedo pensar que lo que hoy hice, que lo que hoy identifiqué como riesgoso, que lo que hoy evalué va a ser eterno. Por eso la disposición, volvemos a la disposición, me pide que cada 12 meses yo esté reevaluando mis riesgos. ¿Por qué? Porque no son estáticos, porque están cambiando dinámicamente. Entonces, eso es bien importante. Y finalmente, lo platicábamos también ahorita, creen una cultura de cumplimiento en sus empresas. Logren que toda la gente les apoye. Es muy complicado poder cumplir con temas de PLD. Los que son del área de cumplimiento lo saben, que siempre existe un pleito con comercial, que siempre que PLD pide algo o cumplimiento pide algo, comercial patalea, y entonces lejos de volverse aliados son obstáculos, que cuando PLD va y le traslada al director general que sabes que el sistema no me sirve, necesito algo más robusto, el director dice no,
es demasiado gasto, con eso tienes. Y entonces se tiene que crear una cultura de cumplimiento donde todos tengan un entendimiento del riesgo al que están expuestos y volverse aliados de cumplimiento. Por ahí he escuchado muchas veces, poco a poco se ha ido erradicando, pero he escuchado muchas veces que PLD solo es un costo. PLD no solo es un costo. Punto número 1, piensen en los riesgos adicionales al riesgo de lavado de dinero, y es el riesgo reputacional, y es el riesgo legal y el operativo. Un simple periodicazo puede acabar con una empresa. Una simple mala nota puede acabar con la reputación de la empresa, de los que laboramos en las empresas, de los dueños de las empresas. Legales, las sanciones, cancelaciones de registro. Entonces hay que cuidar todo eso. No solo es un costo, PLD te evita ciertos costos, ¿sale? Entonces hay que verlo como una forma, ¿verdad?, segura, blindada de operar. Esos son los principales desafíos que implica un enfoque basado en riesgos o una administración integral del riesgo. ¿Qué beneficios tiene? Parece que son menores, pero en realidad solamente estamos englobando. ¿Cuáles son los beneficios de una administración integral del riesgo? Muy simple. Cuando ustedes están implementando su enfoque basado en riesgos, vas a tener un mejor diseño, una mejor implementación. ¿Por qué? Porque tienes información adecuada, porque tienes una comprensión homogénea de los riesgos, porque tienes gente capacitada. Entonces, cuando tú quieras aterrizar tu enfoque basado en riesgos, va a ser mucho más sencillo. Vas a poder asignar de forma más efectiva los recursos que tú tienes, porque ya sabes, ya identificaste riesgos, ya tienes bases sólidas, y entonces vas a poder hacer un uso proporcional de los recursos que tú tienes. Vas a poderte enfocar en amenazas reales. Oye, Michoacán es muy riesgoso, pero tú no operas en Michoacán. O sea, vamos a enfocarnos en lo que realmente me puede impactar, ¿sale? Entonces, eso es parte de los beneficios. Nos vamos a poder adaptar de forma más precisa. Esto, al igual que todo lo que ha sido cumplimiento, va a ser difícil ahorita, la primera vez. Ahorita por primera vez, porque como estamos a prueba y error, porque estamos apenas allegándonos de información, va a ser complicado, va a ser tortuoso. Pero les aseguro que en 12 meses que se tenga que reevaluar este enfoque basado en riesgos, va a ser sencillo, porque ya tenemos las bases, porque ya no vamos a estar de cero, ya vamos a tener un conocimiento, ya vamos a tener una sólida base para poder rehacer esto. Entonces nos vamos a poder adaptar de una forma más sencilla a los nuevos riesgos. Vamos a poder cumplir con normas nacionales, internacionales. Oye, ¿qué tiene eso de beneficio? Muy simple, lo comenté hace un par de minutos. El no tener sanciones ya es un beneficio, el cumplimiento es un beneficio, el tener tu cuenta abierta en los bancos es un beneficio. Entonces es parte de los beneficios, que te vean como una institución segura para operar. Hoy en día tenemos que vernos como una institución segura. ¿Por qué? Recuerden que hay una enfermedad latente en el sistema financiero mundial, que es el de-risking. Que sabes que prefiero no operar con X sector que meterme en el riesgo, ¿verdad?, al que me expongo por abrirle las puertas. El de-risking es algo que existe, es real, está latente. No en vano, ustedes han tenido que entregar informes a los bancos para que les abran las cuentas. Entonces, con todo esto, uno de los beneficios que adquieres es cumplir con normas nacionales, internacionales y verte como una institución segura. Y finalmente, cumplimiento a tus propias políticas internas. El tener cumplimiento adecuado es parte de los beneficios que ofrece el enfoque basado en riesgos, una administración integral del riesgo. Y ahora véanlo también por el lado de negocio. Todo esto que ustedes han hecho en sus empresas, todos sus manuales, todo su enfoque basado en riesgos, todo el mantener un CITI en la CNBIB sano, es decir, con cumplimientos en tiempo, en forma, todo lo que ustedes hacen en Conducef, por ejemplo, tener un cumplimiento adecuado, sano, todo lo que tú ya tienes en políticas, todo eso le da valor a tu empresa. Aquí estoy viendo un poquito la parte económica, es decir, solo el cascarón de tu empresa ya vale mucho por todo esto que has hecho, por todo este trabajo. El tener un acta constitutiva como la quería Conducef vale dinero.
eso cuesta dinero ya. El tener un registro, un dictamen técnico favorable, que me imagino yo estarán trabajando también en eso ya vale, eso ya cuesta. Entonces, véanlo también como que es agregarle valor a su negocio, y esto es valor monetario. Si tú ahorita dijeras, ¿sabes qué? Ya no voy a dedicarme a esto, voy a venderla, el cascarón de tu negocio ya vale. Entonces, es parte de los beneficios que tenemos al tener una adecuada administración integral del riesgo en temas de PLD. Y bueno, vamos aterrizando ya a lo que es el EBR y a lo que nos exige el EBR. Decíamos ya, parte de mi metodología es identificar mis riesgos, evaluarlo. Evaluar es un proceso de contrastar, es decir, de comparar una cosa con otra, y lo platicaremos. Entender los riesgos y establecer los mitigantes, es decir, los controles que van a hacer pequeños sus riesgos. Todo lo que implica identificar, medir y establecer mitigantes se llama el diseño de la metodología. Ustedes van a tener que llenar todo esto, pero eso es solo el diseño. La implementación es cuando la pones en funcionamiento, es decir, ya cuando entra en vigor, ya cuando el sistema está trabajando con mi nueva matriz. En esta parte de implementación, otro punto importante, no quiere decir que porque tú diseñaste, ya está perfecto. En la implementación les aseguro que se van a dar cuenta que se excedieron o que se quedaron cortos. En la implementación salen los errores. Véanlo de esta forma: compras una casa nueva y entonces se ve en apariencia todo perfecto, acabados, diseño, todo está en orden, pero cuando te metes a vivir a tu casa le empiezan a salir los detalles porque es una casa nueva. Es lo mismo, en la implementación empiezan a salir los detalles y te das cuenta que tienes que ajustarle cosas, que tienes que mover. Es más sencillo porque ya hiciste todo el trabajo previo y ya nada más es moverle por ahí a los botoncitos, pero en la implementación les van a salir detalles que implicarán un poquito de trabajo adicional. Y finalmente viene la valoración. Dentro de la valoración ustedes tendrán que revisar cada 12 meses que lo que hicieron en diseño e implementación sigue siendo funcional, sigue estando vigente, sigue siendo algo adecuado al entorno en el que están, al modelo de negocio, etcétera. Entonces, esta parte de valoración es esta reevaluación del riesgo, es esta reevaluación en la medición y finalmente saber si los mitigantes que tienes siguen siendo adecuados. Viendo lo que es esta identificación, medición y mitigar riesgos, vamos a verlo de forma macro. Cuando ustedes vayan a identificar sus riesgos, se tienen que basar en estos 4 ejes. ¿Qué productos o servicios ofrece tu empresa? Y ahorita que me comentabas, Jorge, que tomáramos lo que ya dice mi sistema, es importante esta parte de identificación. No todos los productos y servicios, hay empresas, hay SOFOMs como ustedes, que tienen productos bien específicos, bien, algunos demasiado sofisticados y otros muy simples. No quiere decir que uno sea mejor o peor, pero sencillamente al muy sofisticado un sistema le puede quedar corto en variables, a los muy sencillos le podemos quedar grandes. Entonces por eso es importante no tomar lo que ya dice el sistema, es tú darle, tú alimentar al sistema. Eso es lo ideal, que tú lo alimentes. Entonces, en esta parte de identificación tienes que ver qué productos y servicios ofreces como institución, quiénes son tus clientes, quiénes son tus usuarios, son personas físicas, morales, fideicomisos, y además, qué variables te interesan de tus clientes, edad, ubicaciones geográficas, además de las propias que ya nos marca la propia ley, ¿no? Que ya eso sí no lo indica claramente. ¿En qué países o áreas geográficas operas? Oye, yo solo opero en Ciudad de México, yo opero en toda la República. Todo eso es parte de lo que tendremos que hacer en esta identificación. Oye, si opero de forma transnacional o tengo aliados comerciales o tengo empresas hermanas fuera de México, bueno, hay que revisar que los países con los que yo opero, ¿verdad?, no estén sancionados por organismos internacionales, no sean regímenes fiscales preferentes, no sean países que Gafi no tiene en buena mira. Entonces hay que revisar todo eso, transacciones, canales de envío, operaciones que tienen, cada uno tiene operaciones muy específicas. Un crédito grupal que se utiliza en zonas rurales, no me sirve de nada las variables de un crédito grupal,
para un crédito de nómina que está aquí en la ciudad y que solamente atendemos a dependencias de gobierno. Por eso es que debe ser muy, muy específico este tema de la identificación. La evaluación de riesgos, hay que considerar dos factores importantísimos y que son muy distintos. La probabilidad de impacto. ¿Qué tan fácil es que te suceda? Perdónenme, la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan fácil es que te suceda un riesgo? Y si te sucede, ¿qué impacto va a tener? Hay riesgos, por ejemplo, les voy a hablar de algo muy estratosférico. ¿Qué probabilidad existe de que la cartera de todos ustedes caiga en mora en un 50%? Estoy segura que la probabilidad es mínima, es pequeñita, sería algo terrible. ¿Qué impacto tendría si el 50% de su cartera cae en mora? Sería catastrófico, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que ocurra es chiquita, pero si ocurre, el impacto podría ser catastrófico. Esta misma labor vamos a hacer con cada uno de los riesgos que yo identifique. Entonces, a mayor probabilidad y mayor impacto, mayor es el riesgo. Entonces, cada uno de los riesgos que ustedes identificaron van a tener que pasar por este proceso de evaluación. Y aquí es donde ustedes asignarán valores, es donde ustedes asignarán ponderaciones. Entre más constante sea un riesgo, entre más catastrófico, mayor será la escala o la etiqueta de riesgo que le pongas. Y entonces, en consecuencia, si es mayor el riesgo, mayores serán los controles. A los riesgos que tengan mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto son a los que tienes que atacar de forma más agresiva. Y si tú me dices, oye, mitigantes, ¿qué labor tan complicada? Ya lo haces. ¿Qué son tus mitigantes? Todo lo que haces para cumplir con la ley. Reportar, tener estructuras internas, un oficial, un comité de comunicación y control, tener manuales, tener formatos de debida diligencia reforzada, es decir, tus cuestionarios adicionales, tus aprobaciones, ya lo haces. Solamente es decir, para mitigar el riesgo tal, tengo todos estos mitigantes. Podemos agregar algunos. ¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo son las cabezas de los negocios, son los presidentes del consejo de administración, consejos de administración, directivos. Ellos tienen que estar involucrados en esto. La disposición ya los involucra y te pide que ellos estén aprobando y conscientes de los riesgos. ¿Por qué? Porque si las cabezas no están involucradas y no aprueban todo este trabajo de enfoque basado en riesgos, sencillamente no va a suceder. Si ellos no lo autorizan, no va a suceder. Entonces, un mitigante es que tus cabezas de empresa estén conscientes y estén de acuerdo en mitigar los riesgos. Una adecuada administración del riesgo, todas sus políticas, procesos, procedimientos, que tengan claro los objetivos. Todo lo que es el control interno, que son todas las normas que ustedes tienen, todas sus políticas internas, no necesariamente de PLD, todas sus políticas, todas sus reglas internas es parte de los mitigantes. Una adecuada unidad de PLD, oficial, certificado, comité de comunicación y control capacitado, sus manuales, que sea un sistema automatizado perfecto para su operación, que cumpla con todos los puntos que marca mi disposición. Las listas que ustedes tienen son mitigantes y la capacitación, muy importante, es uno de los principales mitigantes, tener gente capacitada y que sepa de qué estamos hablando. Entonces, todos estos, si ustedes se dan cuenta, no les estoy hablando de cosas que tengan que inventar, ya lo hacen, ya lo tienen. Solamente es, como comentábamos en un inicio, estructurarlo, darle forma e incorporarlo a este enfoque basado en riesgos, que finalmente es una labor meticulosa, es una labor demandante en tiempo, no es una labor compleja. No tengo que ser un as en administración de riesgos para poderlo llevar a cabo. Solamente tengo que entender claramente esta exposición de riesgos que tengo en temas de lavado, en temas de financiamiento al terrorismo y empezar a darle un orden. Entonces, de esto se trata este enfoque basado en riesgos. Por ahí nos robamos una frase muy interesante, que no se trata de que tú adoptes las medidas más sofisticadas, las herramientas más sofisticadas, sino las más adecuadas o apropiadas a tu negocio. Entonces, esto es, no tomes algo que le funcionó perfecto a un banco. Tú no eres un banco. Tú tienes que tomar, a lo mejor, véanlo así, un benchmark
de lo que le funciona al banco, pero no todo, lo que te funcione a ti de acuerdo a tu modelo de negocio. Entonces, estén tranquilos con esto, es una labor meticulosa, no es una labor titánica. Estén confiados de que si tienen el apoyo de sus directivos, de asociaciones como Asofom, ¿verdad? Estén confiados de que esto va a fluir, estén confiados de que tienen muchos aliados de negocio, ustedes mismos como socios se pueden apoyar, echarse la mano, pero no copiar, porque eso sí no es efectivo. Y pues bueno, finalmente pues yo me pongo también a sus órdenes. En lo que nosotros podamos ayudarles en Grant Thornton, estamos trabajando por tener asesoría especializada para esto y bueno, ayudarles en todo lo que implica este trabajo de tener una administración integral del riesgo y que ustedes puedan cumplir con los tiempos, las formas y todo lo que les pide la autoridad para junio de 2018. Okay. Muchas gracias, Alondra. No, a ustedes. Aquí yo tengo una pregunta. Aquí, considerando ya las guías que ha emitido la autoridad, ¿qué parte de este proceso has visto que es más complicado o minucioso? La evaluación. La evaluación es una labor, identificarlos de alguna forma es relativamente sencilla, porque es nada más empezar a llenar el esqueletito, ¿no? De con quién trabajo, en qué zonas geográficas trabajo, cuáles son mis canales de distribución. Eso es relativamente sencillo porque ya está. Lo complicado es asignar valores, porque son juicios. Estos son juicios de valor. El poder decir, oye, ¿qué tan probable es que me suceda X situación? Eso es complicadísimo. ¿Y ahí qué recomiendas? Agarrar las estadísticas que tiene tu sistema o algunos casos. Básense, aquí pueden tomar algunas cosas. Pueden basarse en su propia experiencia. Algunos eventos puede que ya les hayan sucedido. Revisen sus alertas, sus inusuales, revisen por ahí esos elementos en efecto que el sistema ya les ha detectado. Entonces pueden tomar información interna, pueden platiquen con la gente que trata directamente con el público, con sus clientes. Ellos les pueden alimentar en cuanto a la probabilidad de que algo ocurra, ¿sale? Hay cosas que probablemente nunca han ocurrido y esas son las más complejas porque dices, ¿de dónde lo tomo? Entonces, cuando hablamos de cómo le hago para evaluar algo que nunca me ha sucedido o cómo le hago para evaluar algo que no conozco, ahí sí, básense en lo que organismos internacionales nos dicen. Es decir, yo nunca he estado expuesto al riesgo de operar, por ejemplo, no es el caso, por ejemplo, de una Asofom, pero yo nunca he tenido el riesgo de operar con corresponsales. Eso le sucedería a un banco, por ejemplo. Entonces, pero voy a empezar a operar con corresponsales. ¿Qué dicen los organismos internacionales de la corresponsalía? Dicen que es riesgosísimo. ¿Por qué? Porque estás dejándole a un tercero la responsabilidad de identificar, de conocer, de llevar a cabo las operaciones. Entonces, lo que no nos ha pasado, lo que no tenemos ni la más remota idea, hay que ver qué dicen los organismos internacionales, a ver qué experiencia se puede tomar de ahí y entonces decir, bueno, no me ha pasado, no sé qué tan grave puede ser, pero vamos a ver qué dicen los grandes al respecto. O en su caso, y aquí es donde les comento, apóyense entre ustedes mismos. A lo mejor no te ha pasado a ti, pero alguno de tus colegas, socios, miembros de Asofom, por ejemplo, ya lo vivió. Pueden hacer dinámicas, pueden hacer talleres donde se pregunten ese tipo de situaciones y entonces alimentarse. Lo principal es las fuentes internas de información que tengas, pero para efectos de evaluación, si no te ha pasado, pero es un riesgo al que estás expuesto, pregúntale a otros. Puedes basarte y apoyarte en información ahí sí de otro al que ya le haya sucedido para saber cuál fue su experiencia y decir si puede sucederte a ti de la misma forma o no. Pero esta es la parte más complicada, la evaluación, porque aquí es donde vamos a ponerle etiqueta a las cosas: altos, bajos, medios riesgos. Esto es lo más difícil. De acuerdo. Oye, y en tiempos, ¿no? Entonces tú recomiendas que todo el diseño, más bien las etapas. Identificación, evaluación. Entonces, hasta ahí, diciembre. Y toda la evaluación, incluyendo evaluación y ya después para que vayas la implementación en el sistema. Saben que tienen aquí 3 tareas complicadas de aquí al cierre de año. Y es por lo que yo les pido que sean muy conscientes de sus tiempos.
La mayoría de ustedes tienen que renovar dictamen técnico este año, si no me equivoco, la gran mayoría. No sé justamente en qué tiempo, todo depende cuando lo hayan tenido, pero acuérdense que el dictamen técnico se renueva justo en el día 150, puedes empezar. Entonces vayan calculando esos tiempos, que sus manuales estén adecuados. Eso, acuérdense el tiempo que me toma que mi manual esté adecuado. Entonces los tiempos que implica renovar la CASFIN otra vez con Conducef. Entonces ahí está una primera tarea complicada. Se nos va a atravesar el cierre de año, sus auditorías de PLD, que también no son nada sencillos, la locura del auditor y luego los informes y luego mandar el informe a la bancaria y además estar haciendo el EBR. Entonces, por eso le pido yo, tomen sus precauciones. ¿Qué sería lo ideal? Que tengas esto listo para enero más tardar, porque tienes que tener los meses todavía para que tu proveedor de sistemas parametrice. No sé cuánto se vayan a tardar, no conozco a todos los proveedores de sistemas, pero en la mayoría de los casos es lento, el proceso es lento. Y como les digo, no nada más vas a ser tú pidiendo una cosa, van a ser todos pidiendo exactamente la misma situación. Entonces, por eso digo yo, hay que considerar los tiempos y sobre todo que tenemos varias tareas complicadas de aquí al cierre. Auditorías, dictámenes técnicos y este enfoque basado en riesgos. Adicionalmente a que tenemos que tener en funcionamiento el resto de las obligaciones de la disposición, que eso es antes de junio, eso es para marzo. Hay que tener mi manual adecuado, hay que tener todo el tema de identificación, todo eso tiene que estar listo mucho antes. Entonces tenemos mucha tarea de aquí al cierre de año. Ya el siguiente año ya deberíamos de estar de febrero, vamos a pensar después de que manden su informe a la bancaria y pensamos a partir del 1 de marzo. Todo eso ya debería de estar nada más a prueba y error, viendo cómo está funcionando, viendo si el sistema está funcionando bien, porque si no va a ser un dolor de cabeza para todos. Para las áreas de cumplimiento, para los directivos, para todo el mundo va a ser un dolor de cabeza pensar si esto va a quedar o no va a quedar en tiempo. ¿Okay? Entonces, es una recomendación, no quiere decir que sea lo ideal, pero es una recomendación en base a todas las tareas que se ven que vienen pendientes para el cierre de año. De acuerdo. No sé si existan dudas, preguntas. Sí, tiene Samuel Ruiz una pregunta. Sí. Básicamente pregunta, ¿qué modelo recomiendan para instituciones con menos de 25 empleados? Como decíamos hace un momento, no es necesario y por fortuna no tienes que seguir ningún modelo en específico. Una institución de menos de 25 empleados tiene sus ventajas. Debe ser más sencillo ordenarlos a todos. Debe ser mucho más sencillo que yo logre ordenarlos a todos. Debe ser mucho más sencillo poder alinearlos. Yo que te sugiero, no olvidemos de modelos. Tienes la guía de lo que dice la misma que nos dio la bancaria, tienes los pasos, identificar, medir y controlar. Crea un equipo. No necesariamente tienen que ser todos de PLD, porque como somos una institución relativamente pequeña, a lo mejor no va todo, no puedes decir 5 son equipo de PLD, a lo mejor ya estás tomando gente de crédito, no, pero puedes crear un pequeño comité de riesgos, donde ahí sí pueden entrar gente de riesgo, gente de cobranza, gente de comercial, ahí sí puedes tomar a cada uno, porque acuérdense que para identificar los riesgos necesitas una visión integral y te funciona que esté alguien de crédito, alguien de comercial, alguien directivo, alguien de jurídico, cobranza. Puedes crear un pequeño equipo y entre estos pequeños, no sé, 5 personitas, ir poniendo tareas, ir asignándose tareas. ¿Qué modelo te recomiendo? Te quedaría muy grande un modelo establecido. Aquí hay que ponernos tareas, un cronograma, un plan de acción y es más sencillo. Sigue la guía que nos dio la bancaria, que esa guía es como un esqueleto. Tú le tienes que poner la carnita nada más. Si ustedes se fijan ahí ya te da un cuadro donde te identifica o te menciona de forma genérica los riesgos, tú puedes irlo llenando. Aquí lo importante es nada más que tenga responsables. El puro oficial de cumplimiento no lo va a lograr, porque estamos hablando de una institución que, entendería yo, no tiene ni siquiera un comité de comunicación y control. Es solo el oficial. A lo mejor, y viéndome muy exagerada, puedes tener un asistente, por ahí una mano derecha que le ayuda al oficial. Entonces crea un pequeño comité, involucra al director general y
vayan asignándose tareas. Aquí es más que un modelo, es una administración por objetivos. Váyanse poniendo objetivos, tareas periódicas, y vas a poder avanzar de una forma precisa. Si pusiéramos un modelo más elaborado, lo rebasaría. Nos rebasaría como empresa, nos rebasaría en recursos y nos rebasaría en tiempo. Y sencillamente a lo mejor sería algo muy complicado de lograr. Entonces yo diría, crea un equipo y trabajen por objetivos y llenen este esqueleto que la bancaria ya nos da, que es la guía. Llénalo, asigna tus criterios de riesgo y hagamos esta labor de evaluación, y pon tus mitigantes, que repito, ya los tienes, no los tienes que inventar, ya los tienes. Tus sistemas, tus listas, tus manuales, identificaciones, capacitaciones, todo eso ya lo tienes. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, de todos modos aquí están ya desplegados los datos de Alondra. Son patrocinador oficial de la SOFOM, nos acompañan también en todos los eventos regionales, en la convención por supuesto que van a estar. Así es. Entonces, pues muchas gracias, y vamos a tener noticias también por ahí. Grant Thornton también participa en el comité de regulación de ASOFOM. Entonces me parece que hace como un mes más o menos hubo un taller inclusive donde se desarrollaron ejemplos de la matriz de riesgo. Búsquenla en el canal de YouTube de ASOFOM, por ahí debe de estar. Y otra cosa que estamos planeando también para finales de septiembre, después de la convención, hacer también un taller un poco más dedicado a todo esto de enfoque basado en riesgo práctico. Muchas gracias y los esperamos en 15 días. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge.